Cordial saludos muchachos, espero que estén muy bien. En esta ocasión sería la entrega del último tema de esta asignatura de desarrollo de iniciativas empresariales, listo, en el cual vamos a tocar la temática de la cuarta revolución industrial, de que tanto se habla de la cuarta revolución industrial y a la larga como que tenemos desconocimiento al respecto. Y también es importante hacer una crítica sobre y cómo nos estamos formando y qué nos está pidiendo el mercado a nosotros como profesionales. ¿Por qué razón? Porque nos estamos formando y capacitando para un mundo que ya está inmerso en la cuarta revolución industrial, ya visualizando la quinta, y cómo nos estamos formando, cómo nos estamos capacitando y nosotros cómo estamos buscando poder competir en eso, sobre todo las empresas en las que trabajamos y en las empresas en las que de pronto nosotros podamos crear en el futuro. Entonces, esta sesión por lo menos es mucho más de entorno, de contexto sobre lo que tenemos que hacer. Pero bueno, no todo el video va a ser justamente viendo por acá. De hecho, este video que está en el ABA está justamente en la sesión 13, en el corte 3. Habla sobre los que están planteando la cuarta revolución industrial, que es el Foro Económico Mundial. Este video es alrededor de 12, 14 minutos más o menos. No lo vamos a ver en esta sesión porque pues ya estando en el ABA ustedes deben ir a visualizar para que les expliquen muy bien lo que es la cuarta revolución industrial, los avances, la conexión que hay entre la biología, la ciencia, la informática, sobre lo que la conexión que tenemos entre todos está haciendo, sobre la visualización que tenemos como especie humana, el clima. Todo eso está dentro de lo que es la cuarta revolución industrial, por lo que deben visualizar esta parte. Este video deben visualizarlo porque ya visualiza, o sea, ponerlo en esta grabación no tiene como sentido sabiendo que ya está ahí en el ABA. Bueno, en la plataforma. Pero ¿qué podemos hablar? Si vamos a hablar generalmente de lo que es la cuarta revolución industrial, sobre todo nosotros que vivimos o pasamos o estamos en el entorno de Medellín, que Medellín ha sido una de las 5 ciudades que han sido escogidas como sede o eje de la cuarta revolución industrial. Entonces, nosotros llegamos y entramos y hablamos y decimos, bueno, cuarta revolución industrial, ¿y qué es? Y las personas generalmente dicen, no, eso te pueden explicar en ruta N. Bueno, le diga, sí, Ruta N es una institución, un elemento que hace parte de todo de la cuarta revolución industrial, pero no lo es todo. La cuarta revolución industrial hasta, digamos, decimos, oíste, ¿y cómo llegamos a la cuarta revolución? ¿Dónde está la primera, la segunda y la tercera? Porque entonces, ¿en qué cambia todo esto? Entonces, claro, la cuarta revolución industrial tiene que ver, como les venía diciendo por acá, venga, yo vuelvo un poquito más grande de esto, es un nuevo sistema que reemplace las funciones actuales, que satisfaga las necesidades del ser humano, del ser vivo, del planeta. Es una fusión entre lo físico, digital y biológico. Esto es lo que busca la cuarta revolución, no es producir por producir, no es el consumismo por el consumismo, así a la carrera, no. Todo esto tiene que ver con, bueno, y entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el bienestar que nosotros estamos haciendo? El bienestar, porque sí, debemos crecer, debemos desarrollarnos, pero ¿y entonces? Y eso que usted está estudiando, eso en lo que usted está trabajando, ¿cuánto tiempo de vida tiene? ¿O eso va a seguir de por vida? Porque han habido carreras y profesiones y oficios que a medida que han habido evoluciones y revoluciones, han ido desapareciendo. Entonces ustedes como contadores, como negociadores, como administradores, como ingenieros, como lo que ustedes sean, usted va a seguir vigente en 1, 2, 3 o 4 años, porque el mundo está cambiando, está pidiendo cosas diferentes. Eso nos exige también una nueva educación, una nueva formación, porque el hecho de que usted salga como profesional no lo hace ya apto para todo lo que está pidiendo el mundo. Es un paso y está más adelante de los que no lo tienen, pero no es el final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y justamente en eso vamos a hablar sobre lo que son las revoluciones. Este video se los dejo sobre una entrevista, una nota que hicieron justamente en Teleantioquia cuando hicieron como edificaron como centro para la cuarta revolución industrial en Medellín. Bueno, entonces sería bueno que ustedes piensen sobre esto. ¿Qué es revolución industrial? ¿Cómo influye la creatividad y la innovación en el mundo actual? ¿Qué oportunidades se abren? ¿Qué podemos aprovechar? Y muchachos, ¿qué nos amenaza? Porque claro, todo avance tiene unas grandísimas ventajas, pero también amenazas al respecto. Entonces, cuidado con estos muchachos de la sesión 13. Bueno, justamente
Después de la sesión 3 hay unos documentos que no son míos. Estos se dieron en un congreso que estuvimos en el 2018, si mal no estoy. 2019, perdón, donde la señora Florinda Pargas empezó a hablarnos sobre los retos de la cuarta revolución industrial y se los voy a compartir acá. Vuelvo y digo, no es mío, es de la señora, es propiedad intelectual de ella, pero me parece importante que nosotros lo visualicemos. Entonces, ¿cómo llegamos a la cuarta revolución industrial? Pues primero tenemos que empezar por la primera, ¿cierto? La primera se dieron a finales del siglo XVIII, justamente por la mecanización y la utilización del vapor de agua. Aquí fue donde se generó la primera máquina de vapor o locomotora y se dio el primer telar mecánico. ¿Qué pasó? Que durante toda la historia de la humanidad todo se hacía de forma manual, una manufactura. Bueno, pero cuando empezaron a aparecer las máquinas, que una máquina pueda reemplazar el trabajo de 4 caballos, como la locomotora, o este simple telar podía reemplazar a 5 personas, lo operaba una persona, pero tenía una operatividad de 5. Entonces empezó a generarse desempleo, empezaron a generarse de que la producción se incrementó, de que las personas del campo empezaron a ir a las ciudades y se generaron, eso fue en Inglaterra, en el Reino Unido, donde empezaron a aparecer dos clases sociales, los burgueses, que eran los dueños de todos los materiales y las maquinarias y todos los medios de producción, y los proletarios que trabajaban para ellos. Bueno, eso fue una grandísima revolución que, claro, muchos quedaron sin trabajo, pero es que realmente la idea es, cada vez que hay una revolución, la gente no se quedó y se murió de hambre necesariamente. Hay que reinventarse, hay que volver a ver, bueno, nosotros cómo vamos a entrar en ese proceso. Bueno, vean, nos demoramos más de 18 siglos, y esto que hablando desde el nacimiento de Jesús. Todo el tiempo antes de Jesús pasamos milenios sin una revolución, sin tener una industria, pero ya se generó la industria. Bueno, entonces da todos los siglos que nos demoramos y nos demoramos un poquito menos de 2 siglos, sí, un poquito menos de 2 siglos para tener la segunda revolución industrial que se dio a principios del siglo XX. ¿Esto con qué? Con la producción en masa y líneas de montaje. Acá aparece nuestro amigo Henry Ford, que justamente empezó a utilizar una línea en montaje donde las personas empezaron a especializar en una actividad, en una acción, y eso hacía que la producción era muchísimo mayor. Y lo mismo se dio también en una transportadora, una cinta transportadora en Cincinnati, donde lo que hacía era que se establecían ahí los animales y lo que hacían era que también se especializaban y cortaban mucho más rápido la carne. Bueno, vea que nos demoramos casi 2 siglos para poder establecer una segunda revolución. Pasamos de miles a 200 años como máximo. Bueno, pero la evolución sigue aún más y dentro de los 70 años siguientes, ¿verdad? Que pasamos ya de 2 siglos a 70 años, empezó la tercera revolución industrial, la que tiene que ver con la electrónica, la informática, la automatización, aparición de robots, computadores como tal, donde ya no era tanto la especialidad de las personas, sino que empezamos a dar un giro, un puente a lo que es la cuarta hora, la cuarta revolución en este momento, que tiene que ver con robots, que tiene que ver con procesamiento mucho más rápido, la información empieza a ser importante y los computadores hacen que se pase de muchos trabajos que eran solamente de fuerza humana a la parte del pensamiento, de qué podemos hacer con respecto a eso. Y finalizando el siglo XX, empezando el siglo XXI, o sea que de 70 pasamos a cerca de 30 años como máximo, apareció la cuarta revolución industrial, donde aparece la convergencia de tecnologías de la información y la computación, los sensores, la robótica, sistemas ciberfísicos, o sea, todo lo que estamos viviendo ahora de células madre, de nuevas formas de energía, de no depender tanto del petróleo, eso no es algo que se está inventando Petro, eso viene desde principios del siglo, sino que nosotros somos como medio atrasaditos y sería bueno pegar ese brinco, aunque en un brinco, o sea, no un salto al vacío de una, sino gradualmente de cómo llegar a eso. Pero muchachos, no hacemos esto está desde principios del siglo, o sea, tenemos 20 años de atrasos en este proceso. De hecho, los países petroleros como Arabia y todo eso ya saben que hay que hacer una transición y ya empezaron a hacer celdas y granjas de energía alternativa como la solar, como la eólica y todas esas cosas. Entonces, si ellos están, ¿por qué nosotros no? Bueno, entonces la cuarta revolución viene también una convergencia en información, en pensar en el centro como el ser humano, no solamente el producir por producir. El cambio climático hace una parte fundamental de esta cuarta revolución industrial.
Listo, porque si eso sigue así, no sabemos cuántos años se vamos a alcanzar a la quinta o a la sexta revolución industrial, que nos estamos muriendo. Entonces es importante eso. Entonces, muchachos, en un mundo donde la cuarta revolución industrial es mundial, tiene que ver con ambiente, tiene que ver con tecnologías de la información, tiene que ver con sensores, con casas o empresas como inteligentes, como casas domóticas, donde todo se puede manejar desde un celular, donde usted puede saber todo. Oiga, nosotros qué estamos haciendo. Las empresas en las que estamos, ¿cuánto durarán en este ritmo si no nos pasamos a este tipo de tecnologías? Profe, entonces tengo que estudiar ingeniería en sistemas para estar en esto. No, pero usted por lo menos debe saber en qué mundo nos estamos moviendo para no quedarse atrás. Listo, eso es muy, muy importante. Entonces, con todo esto de la cuarta revolución industrial, entonces nos lleva a que tendríamos que tener un pensamiento 4.0 de la cuarta revolución industrial. Entonces, ya empezó la cuarta revolución industrial, pero ¿y cómo vamos a pasar un pensamiento 4.0? Porque muy bacano el entorno que todo esté moviendo, pero si nosotros no pensamos en ese entorno, cómo vamos a ser competentes para lo que la vida o el espacio nos está pidiendo. Bueno, entonces, primero que todo, el primer paso sería tener una educación 4.0. Y acá entra una crítica bravísima que debemos hacerle también a todo el sistema educativo, y es que, bueno, y si nos están formando para todo esto que el mundo está pidiendo, y no echemos de la culpa solamente a la universidad, es que es todo el sistema educativo en todo el mundo, todos siguen pensando de una manera muy anticuada. ¿A qué voy con esto, muchachos? La educación en la antigüedad siempre se hacía que era el que tenía dinero o poder, podía educarse. Por eso era un estudiante por un docente. Por ejemplo, Alejandro Magno, su profesor fue Aristóteles, y Aristóteles solamente le enseñaba a él. Cuando llegó la segunda revolución industrial, llegó un personaje como San Juan Bautista de la Salle, donde dijo, venga, venga, si la producción se está haciendo en masa y todo esto, porque nosotros también no podemos adelantar y para que haya más educación. Entonces, un docente puede enseñarle a una cantidad de estudiantes. Bueno, y desde ahí va, muchachos, desde la segunda revolución industrial venimos con un proceso en el cual un docente le enseña a varios estudiantes. En este momento no quiero decir que eso sea malo, ni mucho menos, ¿cierto? Pero si seguimos con ese formato, de la educación que estamos teniendo nosotros, nuestros hijos, los que siguen, el mundo está pidiendo otras cosas, que es educación 4.0. Educación 4.0 es que las personas sepan del contexto, sepa que el mundo está pasando, de que por más que usted esté estudiando contaduría de negocios, también tiene que saber algo de programación o quién lo puede hacer. Listo. O sea, el mundo está pidiendo energías limpias, está pidiendo que las empresas se dediquen a eso, no solamente por producir, porque la contaminación y los efectos a dónde van. Todo esto hace parte de una educación y todo el sistema debe ir para eso. Bueno, no solamente el docente, no solamente la universidad, sino, oigan, ¿y ustedes qué? Ustedes que son los que se están formando, ¿qué le está exigiendo? ¿Qué le está exigiendo usted a la universidad? ¿Qué le está exigiendo usted al mundo que lo forme? Si usted lo único que quiere es pasar, porque necesito el cartón, entonces uno dice, listo, pero más adelante el mundo le va a pasar la factura, porque estamos pidiendo que nos formen en un mundo en el cual nosotros tenemos que tener mucho manejo de información, saber elegir qué es lo que está pasando, tener conocimiento de lo que se mueve, pero no solamente de lo que tradicionalmente se va moviendo. No está mal lo tradicional, pero tenemos que tener ese plus. ¿Para qué? Para que esta educación forme talento 4.0, personas que saben sobre lo que el mundo está pidiendo en este momento, para que las empresas 4.0, que es la que están moviendo, si las empresas que nosotros tenemos en el país no se mueven, no avanzan, muchachos, las empresas de acá van a morir y van a venir otras de afuera a reemplazarnos. Sencillo. Eso es lo que puede pasar y ha estado pasando últimamente. ¿Y para qué? Esto lo necesita para que sí tengamos un pensamiento acorde a lo que el mundo nos está pidiendo. Porque el mundo nos está pidiendo muchas cosas. Ahora no, profe, todo está subiendo de precios, todo es culpa de Petro, todo es culpa de Duque. No, o sea, nosotros tenemos parte de culpa de eso, porque si nosotros no somos críticos en lo que estamos viviendo, si las empresas no critican y no proponen algo diferente, no utilizan la tecnología y el conocimiento que se tiene ahora, sino que seguimos trabajando de la misma manera, ¿usted qué más va a pedir? O sea, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el crecimiento? Esto es un proceso que todos deberíamos de hacer, todos deberíamos de tenerlo acá. Pero entonces, profe, pero venga, hábleme un poquito más de la cuarta revolución industrial. Acá están los habilitadores de la empresa 4.0. Esto es la tecnología que la cuarta revolución está haciendo.
¿Ustedes cuánto saben de esto? Ustedes que saben de robots. Profe, entonces tengo que aprender a hacer robots. No, pero ustedes pueden aprovechar esa tecnología para lo que usted está haciendo. Big Data Analítica, eso es manejo de datos en grandes cantidades. Inmenso todo este tema. Listo. Ahora, profe, ¿tengo que ser un experto en eso? No necesariamente, aunque si lo sabe sería perfecto, pero si no, por lo menos saber que hay entidades, organismos, software, instituciones, organismos no, que saben de esto y te pueden ayudar para tomar mejores decisiones. La parte de simulación para saber qué puede pasar en el futuro. Realidad aumentada es algo que se está dando mucho porque los datos no son planos, sino que se puede profundizar en distintos elementos. La impresión 3D, porfa, vean ese video de la cuarta revolución industrial. Bueno, ahí les dice a usted el elemento de hasta esa impresión 3D nos puede ayudar hasta para reemplazar partes de nuestros huesos. ¿Qué se puede hacer con eso? La nube que gracias a Dios en parte todo la venimos manejando, la ciberseguridad, lo importante, la seguridad en los bits, en los bytes, en toda la parte electrónica e informática, porque toda nuestra información está por ese lado, criptomonedas y todo eso, el blockchain que también se maneja, el Internet de las cosas y la interconexión de todo lo que nosotros tenemos. Integraciones horizontales y verticales, puede ser en la parte logística, puede ser en lo que ustedes quieran. Vean, son elementos que son importantes y habilitan una empresa a la cuarta revolución industrial. Ahora bien, de todo esto, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué maneja? ¿En qué los están formando? O usted, además de lo que la universidad le presta, usted que está buscando información después, porque las empresas van a pedir esto, no solamente que usted sea un excelente profesional en negocios, contaduría, ingeniería, derecho, sino, oiga, y además de lo que le enseñaron, ¿usted qué más sabe? Bueno, la educación no solamente depende de la universidad, también depende de lo que ustedes estén buscando y capacitándose, porque eso, en un mundo tan competitivo con tantos profesionales, ¿usted en qué se va a diferenciar? Y esto no es que los haga diferente, ya hay muchos profesionales con esto. ¿Usted por qué no está metido ahí? Bueno, eso con respecto a las empresas, pero también están pidiendo algo en la parte cultural, en el ser humano, sobre qué es lo que estamos haciendo al respecto. Y nos están formando, usted que tiene liderazgo. Liderazgo no es que sea usted el número uno, liderazgo es que usted tenga iniciativa con respecto de esto, la iniciativa personal. ¿Los han formado en liderazgo en iniciativa personal? ¿O usted le da pena? Porque la pena no va por ese lado. Y por eso también tener iniciativa tiene que ser usted crítico y poder tener pensamiento al respecto. Cuidado con eso. El trabajo colaborativo. No solamente vamos a trabajar los ingenieros, no solamente vamos a trabajar aparte de los negociadores, no. Usted cómo se puede complementar con otros conocimientos, otros saberes o con los mismos de ustedes, usted cómo va a ser. Es que esto no solamente es yo vine solo y yo me muero solo, no. Las empresas están pidiendo que usted sepa trabajar en equipo, que tenga un perfil laboral competitivo. ¿Qué idioma sabe usted? Fuera de la parte técnica o dura de su carrera, usted qué sabe hacer al respecto aparte, sabe de gastronomía, sabe de cultura, usted qué sabe, en qué usted puede complementar lo que está aprendiendo en la U, tener comunicación asertiva. Comunicación asertiva no solamente es oír, es escuchar, escuchar es qué me dice el otro, qué le puedo criticar o qué puedo complementar o qué me puede servir a mí. En eso tenemos muchos problemas. Tener gestión del cambio, todo está cambiando y todo va a seguir cambiando y el aferrarse a un modelo, a un sistema, los va a hacer atrasarse. Pilas con eso. Neurociencia, saber el cerebro cómo piensa, hay neuromarketing, hay una cantidad de que se ponen a estudiar el cerebro y la persona qué siente, qué piensa, cómo se mueve, cuáles son sus hábitos. Eso lo tenemos que saber también. Y esta de la inteligencia emocional, muchachos, nosotros somos muy dados. O sea, muchas de las decisiones de nosotros son emocionales, pero muy pocos manejan su emoción. Cuando ya tiene rabia, se lleva a todo el mundo por delante. Pero ¿por qué no encaminar la rabia o el amor o todos esos elementos que ustedes tienen para que usted sea inteligente desde el punto de vista? ¿Cómo es que se llaman? Hay varios tipos de inteligencia, la numérica, la oral, la intraemocional, o sea, hay una cantidad de inteligencias. Usted se está formando para eso. Eso también lo pide la empresa. Y cuando usted está dirigiendo eso, está al interior, usted cómo está capacitando, cómo está su equipo de trabajo al respecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran reto de la cuarta revolución industrial? Vea, transformación del modelo de negocios ante desafíos que plantea una economía digital globalizada, digital y aún más humanos.
pilas con eso, que es súper importante. Mercados emergentes, la gente no estaba mirando China, entonces el mundo, perdón, la gente no está mirando a África. Y China llegó y lo empezó a ver y China ya tiene una influencia en esos países que tienen mucha gente, tienen muchos recursos y hay cosas por cambiar. Ahora se están empezando a mirar a África, ahora están mirando a quién, a países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador y bueno, esos son economías emergentes, mercados, cambios culturales. Usted no está solo, todo lo que usted hace, esto es un sistema. Lo que usted hace va a afectar a otros, quiéralo o no. Vea lo que está pasando con el Mundial de Qatar. Ellos pensaban que con todo lo que están haciendo el mundo no se iba a mover y el mundo se está empezando a mover tarde, pero se está empezando a mover. Bueno, todos esos modelos que afectan el modelo comercial tradicional en todos los sectores empresariales. Muchachos, esto lo está pidiendo el mundo. No es algo que va a pedir en el futuro, esto lo está pidiendo usted. ¿Qué está haciendo? Todos vamos para empresa o vamos a crear la empresa o vamos a trabajarle a alguien. ¿Usted en qué nivel va de la cuarta revolución industrial? ¿O sigue en la segunda revolución? O sea, tenemos 100 años de atraso. ¿100 años? Sí, más o menos 100 años de atraso. Entonces, mejor dicho, uga, uga, como decía el comercial, no debemos estar por ese lado. Esto es importante para que nosotros critiquemos y estemos pendientes de eso que está pasando. Bueno, entonces este tema, por lo menos esto que les estoy hablando de la cuarta revolución industrial, me parece importante que ustedes lo tengan presente porque es importante para todos, sobre todo en esta asignatura de desarrollo de iniciativas empresariales. Bueno, entonces es un complemento. Bueno, a la sesión 12 todo esto lo hemos visto y estos documentos están aquí, listo, para si lo quieren visualizar o algo. La sesión 3 está acá. Ahora bien, muchachos, este es el último encuentro, el último avance. El seguimiento ya va a estar calificado dentro de poco, que se terminó la semana pasada. Ahora bien, el examen, muchachos, el examen yo les había dicho a ustedes que iba a ser del libro negro del emprendedor. Deberían leérselo, muchachos, vean. Esta temática yo también lo doy presencial. Listo, presencial. La asignatura se llama Creación de Empresas y todos lo debieron haber leído. Por eso la semana pasada yo les di un avance. No es de que vayan y busquen un resumen. Resúmenes hay muchos, muchachos, y yo los encuentro. Yo sé dónde están esos resúmenes. Y el libro me lo he leído más de 7 veces y sé en cada uno de los elementos. ¿Que este libro le va a cambiar la vida? No lo creo, pero que le va a dar una visión sobre lo que es, sobre lo que son las empresas. Sí, señores, y es importante. Entonces, muchachos, es importante que lo lean de verdad. Hay personas que dicen, no, definitivamente para mí crear empresa no es lo mío, no me interesa, no quiero crear empresa. Perfecto, es que no todo el mundo está para crear empresa, pero todos vamos a trabajar en una. Listo. Y hasta su propia familia puede ser una empresa. Ya vimos la empresa familiar, ya vimos varias cosas en esta. Vimos los elementos al interior de la empresa en el segundo corte sobre la felicidad, la productividad, la creatividad, la innovación. Todo eso hace parte de la empresa y es el mundo en el que vivimos. Ese libro negro les abre los ojos sobre varios elementos. Ahora bien, ¿qué va a ser el parcial? Va a ser un ensayo. Listo. Si acá tengo un espacio de habilitación para las personas que pierdan, porque una habilitación va a ser de todos los temas, así que es compleja. Pilas, muchachos, ojalá que no pierdan. Bueno, el ensayo va a ser un ensayo. ¿Cómo se hace un ensayo, muchachos? Un ensayo tiene una parte de introducción sobre el tema, sobre el contexto y sobre el desarrollo del tema como tal y una conclusión de ustedes. Pilas. En este ensayo, muchachos, lo que van a escoger es, el libro tiene 5 partes, listo. 5 partes en que se divide, una parte que tiene que ver la parte del emprendedor, la otra parte tiene que ver con los socios y así las otras. En total, entre esas 5 partes se tienen 14 asaltos o 14 capítulos. ¿En qué consiste eso? Vea, se hace referencia a las 5 partes del libro, enunciando en su criterio cuál es el asalto que considera más importante por cada parte del libro. O sea, de la parte uno tiene 3 capítulos o 3 asaltos. ¿Cuál de esos es el más importante? Y usted va a hablar con respecto a ese. La segunda parte creo que tiene dos o 3 asaltos. ¿Cuál es el más importante en su criterio con respecto a ese? Lo mismo la tercera parte, la cuarta y la quinta. Van a escoger 5 asaltos, uno de cada parte. Si ustedes no cumplen las condiciones denunciadas, o sea, si ustedes van a coger los 5 más importantes, pero no son de los 5 capítulos más importantes para usted, pero no son de una parte distinta, muchachos, el ensayo no es válido.
pilas, vea, esas son las condiciones, no es un ensayo de los 14 capítulos, no, me van a escoger 5, pero uno de cada parte. Pilas, muchachos. Vea, esas son las condiciones. No cumple con las condiciones, el punto se dará por no satisfactorio. Entonces, van a escoger uno de cada parte, de cada salto que considera más importante de parte del libro y en un ensayo hilvanar una estrategia basada en esos 5 asaltos que pueda orientar un camino de qué debe hacer o no hacer una persona que quiera crear empresa. Bueno, ¿qué se solicita entonces? El ensayo debe enunciar el asalto escogido de cada parte. Recuerden, es un asalto escogido por cada una de las 5 partes. Entonces empiezan como con una introducción y después de la primera parte nosotros consideramos o yo considero que el asalto más importante es este debido a esto, a esto, a esto. Eso se complementa con el de la segunda parte, que en mi concepto el asalto más importante es esto, por esto, esto. O sea, muchachos, un ensayo no es un resumen. Un ensayo es su opinión crítica con respecto a unos elementos, que esos elementos son 5 capítulos que va a ser uno de cada parte. Bueno, sustentar en su criterio por qué es el más adecuado para tener en cuenta y después, finalizando, enunciar una estrategia general para aumentar sus probabilidades de permanencia en el mercado. Bueno, vea que es un ensayo donde empieza con una introducción sobre lo que ustedes quieran del libro, después escogiendo cada uno de ellos, pero haciendo crítica, no es criticando y diciendo lo malo, sino, o sea, analícenlo. Un capítulo por cada una de esas partes, listo. Y después una estrategia que usted plantearía basado en lo que están diciendo. Eso es un ensayo. Listo, no estoy pidiendo normas APA, no estoy pidiendo absolutamente nada de esas vainas. Listo, hágalo en un archivo de Word y lo empiezan a desarrollar. Listo. Profe, ¿cuánto es la extensión? Yo no mido por extensión. Yo no mido de que, profe, tiene que tener 5, 20 páginas, una página. Claro que yo sí digo, un ensayo para un libro que tiene 5 partes, una página yo creo que no les da. Yo creo que no les da, y además porque tiene introducción, el análisis de cada una de las 5 partes y después una estrategia que ustedes planteen. No creo que les den una página. Bueno, ¿qué es lo que yo veo? Muchachos tienen que cumplir con esto. Tiene que ser un asalto digno de una persona que ya está por lo menos que ya pasó la mitad de la carrera. Bueno, vuelvo y digo, si no se cumplen las condiciones enunciadas, el punto será por no satisfactorio. Y hay algo importante, muchachos. Ese trabajo que ustedes me van a presentar, ese ensayo lo va a pasar por un software antiplagio, antifraude. Bueno, ¿qué significa eso? Al ser un ensayo, no debe haber ni una sola parte que aparezca en libro o que aparezca en internet ni nada. Lo va a pasar por un software antiplagio. Si a mí me aparece por lo menos el 20% de plagio, muchachos, se anula el trabajo y lo mando a coordinación. Listo. Porque si es plagio es un cero en el 28%. Mucho cuidado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el semestre pasado pasó exactamente lo mismo con 5 personas. Bueno, ¿qué pasó? Tuvieron plagio de 20, 30, 40, 50, hasta el 80% de plagio. Vuelvo y les digo, esto no es un resumen. Esto es un ensayo, el ensayo es su criterio, profe, pero yo voy a tomar una parte del libro, entonces eso de parte del libro lo encierra entre comillas si quiere, listo, pero es que si usted va a tomar 2, 3 renglones del libro, el análisis no va a ser de medio renglón. Si usted va a tomar 2, 3 renglones del libro, muchachos, el análisis tiene que ser de 1 o de 2 párrafos por lo menos con respecto a eso. Porque o si no, o sea, muchas veces, ¿para qué me van a pasar un resumen de libros si yo me lo sé de memoria? Yo lo que necesito es que ustedes me digan qué es eso, el criterio con respecto a ustedes. Entonces, ténganlo por seguro, muchachos, todos los trabajos de ustedes van a pasar por software antiplagio. El que tenga más del 20%, muchachos, se da anulado y se pasa a coordinación de una vez. Cuidado con eso. Es que son sus palabras. Yo quiero saber, y creo que desde el principio les dije en esta asignatura, yo lo que quiero es que ustedes tengan criterio profesional. Ustedes ya están avanzando con esto. No necesitan ustedes copiarle a alguien. De hecho, si no van a tener literalmente algo del libro, me parece perfecto, porque yo lo que quiero es su opinión con respecto a lo que ustedes leyeron y el análisis que ustedes hacen de acuerdo a su experiencia, a lo que han aprendido en esta asignatura o en otras. Eso es lo que se está buscando. Bueno, tienen plazo hasta noviembre 25 a las 8 de la noche, o sea que tienen toda la semana que viene, la próxima, que es de parciales, desde el 21 acá aparece, lunes 21 a las 0 horas pueden irlo haciendo, pero la entrega va a ser del lunes 21 hasta el viernes 25 a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque a partir de esa hora me voy a poner yo a calificar el trabajo de ustedes. Bueno,
no hay aplazamiento, no hay nada de eso, ese va a ser el parcial. Bueno, entonces muchachos, espero que les vaya muy bien, que todo haya sido de un aprendizaje, ojalá, de este curso. Y si no, pues bueno, no es para que creen empresas ya, como yo creo que en algún momento de pronto les he dicho, no todo el mundo nace para crecer, para crear empresa, pero hay personas que ni siquiera ya lo piensan, pero como el coronel Sanders, que fue el que fundó KFC, él creó su empresa a los 65 años. Uno nunca sabe esto para cuándo le va a servir, ni para qué le va a servir, ni cómo le va a servir, eh, pero puede servir. Listo. Entonces, muchachos, muchos éxitos y espero que les vaya muy bien en esto. Que estén muy bien entonces y hasta luego.